Bueno, y otra de las áreas de gran importancia aquí en el hospital de CIMSA es cardiología. Y para esto tengo aquí al doctor Sergio Chávez, que nos va a explicar hoy acerca de la hipertensión. Este tema, doctor, que en la actualidad yo creo que es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero este es algo que creo que nos está dando problemas porque es silencioso. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para hablar de ese tema tan importante que es la hipertensión. Prácticamente 3 a 4 de cada 10 personas en México arriba de 40 años la padecen. Pero el problema es que 1 de cada 10 que la padece está bien controlado. Tenemos que poner auge en que el paciente debe estar con una presión abajo de 130/80 preferentemente. Si son diabéticos, si se fuman, si tienen problemas del colesterol, pues esos 4 enfermedades son las principales causas de que el paciente se infarte. Los eventos de adrenalina. Los eventos de adrenalina causan que el corazón se acelere y ese sea uno de los factores que aumente la presión. Alguien que nunca ha sido hipertenso, que nunca ha tenido presión alta y de repente por un evento de adrenalina se le dispara. Así es. Si tienen corazón sano y las arterias sanas, a pesar de que se dispare con el tiempo, unos minutos o unas horas, se va a normalizar. El paciente que esté enfermo se sube y tarda muchísimo tiempo nuevamente para normalizarse. Por eso que tenemos que estar vigilando a esos pacientes. Esto quiere decir que aunque nunca haya padecido problemas de presión, ¿podría hacerse crónico? Sí, puede ser el inicio de una enfermedad llamada hipertensión arterial, llamada el enemigo silencioso, porque a veces no lo sentimos, pero el daño lo está ocasionando. ¿Cuál es la frecuencia con la que se debe estar tomando la presión una persona que no tiene antecedentes o indicios de alteraciones en su presión? Si tiene una persona, sobre todo el antecedente de sus papás hipertensos, si tiene sobrepeso, obesidad y si tiene ya prácticamente arriba de los 25 o 30 años, hay que estarse checando una vez al mes, una vez a la semana, y si cada vez que puedan o tienen la posibilidad, que se chequen la presión. No pasa nada, no duele, no es invasivo y nos trae muchísima información. Aquí en CIMSA, ¿cuál es el tratamiento que ofrecen ustedes para la hipertensión? El tratamiento debe ser como lo hace prácticamente aquí en una clínica cardiometabólica que tenemos, o de síndrome metabólico, donde se ven los aspectos médicos, nutricionales, psicológicos y de punto de vista también de esfuerzo físico para dar un tratamiento integral. Dar una pastillita es muy importante, pero hay que saber los factores y el medio ambiente que se genera el paciente para poderlo ayudar mucho mejor. En cuestión de niños, por ejemplo, ¿no tienen ese problema? Sí, hay niños, hay niños hipertensos en el cual tenemos aquí excelentes cardiólogos pediatras que ellos al momento de revisarlos ven las causas secundarias, causas que pueden ser potencialmente curadas para que el paciente ya no tenga hipertensión. Muchas veces por un problema de las hormonas, un problema del riñón, un problema de las arterias de la aorta que se pueden resolver y eso hace que la hipertensión mejore. Eso es fundamental también, inclusive los pediatras, checar la presión arterial en los niños para verificar que todo esté bien. Doctor, aquí en CIMSA algo de lo que vemos y que me parece muy importante resaltar es que es un trabajo integral, que trabajan entre médicos, se intercomunican y lo están trabajando, pero hay algo que todavía creo que falta mucha información y que me gustaría que nos hablaras un poco acerca de la prevención, lo que es la medicina preventiva y cómo el paciente debe de venir antes de enfermarse y no llegar a este tipo de situación. La medicina preventiva debe ser una de las medicinas más apoyadas en un sistema de salud. CIMSA lo sabe y CIMSA lo reconoce. Y por eso todo paciente que inicia de primera vez se le hace un monitoreo integral de todos los aspectos. Si es hombre, checamos colesterol, triglicéridos, todo un laboratorio, ve su peso, ve su estado nutricional, ve en dónde se desarrolla para tratarle de evitar que tenga una enfermedad, entre ellas hipertensión, diabetes, tenga problemas de vesícula, tenga problemas de hígado. Una mujer cuando ingresa al sistema se le da también todas estas mediciones, pero aparte las específicas para su género. Al igual los niños, si ven un niño que tiene un problema de sobrepeso, obesidad, se platica con la familia,
se platica porque a veces es un tema sensible en algunas familias que no hemos querido entender de que esto es algo en general. Y tenemos que cambiar y tenemos que ayudar a los niños a que no se haga hipertenso, que no se haga diabético, sabiendo que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad a nivel nacional. Con esta estadística, antes de despedirnos, denos recomendaciones. Recomendaciones. Acérquese a su médico para que le hagan un chequeo general, independientemente si tienen o no algún tipo de síntoma. Por supuesto, si es hipertenso ya reconocido, no se trata de medio controlar. Hay que ser enérgicos en el control y hay que tener la presión arterial bien controlada. No hay medios controles en ellos. Excelente. Si esto quiere decir, si ya no se disciplinó antes, todavía está a tiempo de disciplinar. Es correcto, siempre es tiempo, porque la hipertensión es la vía de entrada de infartos, embolias y arritmias importantes. Doctor Sergio Chávez, muchísimas gracias. Cuídense mucho, muchísimas gracias y estamos para atender. Excelente información, muchísimas gracias. Ya lo ven, esto es algo de lo que cuenta el Hospital CIMSA. Estamos a unos pasos de la frontera y recuerde que CIMSA está abierto a todo el público en general. Aquí los esperamos.